Sí, porque efectivamente esto de la sequía y los incendios en la Amazonía sorprendieron esta mañana por la noticia con que abrimos temprano las noticias. La pasada sorpresiva fuera de programa de el presidente Piñera por Brasilia. Y está siguiendo ya a Asunción para hablar con los presidentes ahí de los territorios afectados. O sea, de hecho, ya estaba dando señales el presidente Piñera que iba a hacer una escala en algunos de los lugares donde estaban siendo amenazados y sufriendo los incendios. No se sabía cuál. Él ya había pedido un permiso, de hecho, sin el lugar por donde iba a pasar. Yo creí que sin permiso, sin sueldo. No, el permiso al Congreso. Sí, efectivamente, al parecer, el objetivo principal era Brasil. Hoy día además tuvimos en lo futuro una conversación interesante con una periodista que estaba ya en Brasil y que habla de la cantidad de eventos en el cual en este momento Jair Bolsonaro está amenazado no solamente por el tema de la Amazonía. Y hay un punto que encontré que a lo mejor quizás ustedes ya lo sabían, pero que yo lo desconocía, que una de las cosas que también está generando de alguna manera protestas o quejas dentro de la población, aparte de los incendios, aparte de la situación económica, efectivamente, tiene que ver con el intento del presidente de nombrar a su hijo, quien es diputado, como embajador en Estados Unidos, en Washington. Algo que además ha generado mucha controversia porque recordemos que la promesa de Jair Bolsonaro también tuvo que ver con el tema de no a la corrupción, no de alguna manera como a seguir con estos nombramientos o con esta corrupción dentro del país, que fue su gran promesa también, ¿no? Y eso ha generado un montón de crítica. No es que lo haya nombrado aún, pero sí manifestó la intención de hacerlo, lo cual parece que ha sido otra de las cosas, además junto con noticias de Lavallato que lo están complicando, además de la situación en la Amazonía. Eso hace más complicada la comisión. El presidente Piñera fue comisionado precisamente para mediar, para tratar de avanzar, pero es una apuesta arriesgada, porque Bolsonaro también es un personaje impredecible, que está rodeado de problemas, y por lo tanto la apuesta es alta. Ahora, yo creo que la apuesta es alta, pero de alguna manera me parece a mí que las primeras declaraciones de Piñera a raíz del presidente Piñera decir que efectivamente Jair Bolsonaro estaba haciendo que a uno le sorprendieron inicialmente lo máximo posible por lo que estaba sucediendo en la Amazonía. Uno ya ahora entiende la razón por la cual de estas declaraciones. Si bien creo que es riesgoso también, yo creo que está como con un paraguas mayor que tiene que ver con el G7. La visita es bien corta también. Él de alguna manera aquí hace como de buena voluntad esa gestión, digamos. Sí, evidentemente se abrió una oportunidad ahí y la aprovechó, claro, pero insisto, las condiciones hacen que sea una apuesta que con resultado incierto. Ahora se ha sacado. ¿Por qué? Lo acabo de decir, porque en el fondo Bolsonaro está rodeado de problemas, es impredecible, ya tiene una posición y una manera de enfrentar el problema, ya tiene una posición respecto o ha manifestado, digamos, ha sido confrontacional con el G7, con todos los líderes. Por eso. Ahora yo creo que está saliendo el foco de Bolsonaro. Hace rato ya que venimos diciendo, oye, el incendio más grande está en Bolivia, donde hay un sello político totalmente distinto, donde hay 1.000 hectáreas que se están quemando en este minuto versus 500.000 en Brasil, donde los recursos son mucho menores, zona de Santa Cruz, estamos hablando por ahí. 1 millón de hectáreas. 1 millón de hectáreas. Pero además, entrevistamos hace poquito a un periodista boliviano de esa zona que está precisamente cubriendo esto. Dice, pero esto no es nada. Dice, hace 2 años se quemaron 5 millones de hectáreas. Y él dice, bueno, no tiene relación directa con el decreto del monte, digamos, de la quema para abrir terreno a la agroindustria, que eso es algo ancestral y va a ser muy difícil de erradicar. Esto tiene otro sello y habló ahí de, evidentemente, bueno, hay sello humano directo con precisamente quemas, pero responde también al fenómeno. Y además se sale el foco, Brasil, Bolivia, se lleva a África, donde es peor todavía, en el Cuerno de África hay incendio en este minuto de una dimensión muchísimo mayor. Sí, eso es una cuestión que se pasa por alto porque hay muchas consideraciones también de óptica política, claro, por supuesto. Cómo está Bolsonaro en el foco, además porque es un personaje que en muchos otros ámbitos genera enorme ruido, al punto que estaba viendo una publicación que hace hoy la Deutsche Welle, que reúne un análisis de prensa en alemán, tanto de Alemania, diarios importantes de prensa escrita de varias ciudades, y también de Austria,
donde coinciden, por ejemplo, un diario muy importante en Alemania como el Frankfurter Allgemeine Zeitung, que coincide con otros de otras ciudades o con el estándar de Viena, en que Bolsonaro se ha convertido en el mandatario más peligroso del mundo. Y ese es el título. Cómo la prensa en alemán coincide en calificar a Bolsonaro como el presidente más peligroso del mundo. Yo me pregunto si es realmente más peligroso que Donald Trump, que Xi Jinping, que Vladimir Putin y que Kim Jong-un, no sé, pero por lo menos entra ahí en esa pelea. O sea, que ¿sabes lo que pasa? Déjame decirte lo siguiente. Con una consideración, perdón, que hoy mismo es título en la prensa brasileña, que hubo nuevos datos oficiales que dan cuenta que la población de Brasil superó los 210 millones de habitantes. Claro. Hay una masa crítica, hay un peso del país que también es mira, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que cuando tú tienes un presidente que es capaz de tener un equipo ministerial, como el propio ministro del Medio Ambiente, Ricardo Salles, que incluso sus dichos han sido objeto de preocupación de su sector. O sea, de hecho, la forma en que él ha manejado esta emergencia en el Amazonas. Entonces, cuando tú tienes al propio ministro de Medio Ambiente afirmar muy suelto de cuerpo que en realidad la Amazonía no es el pulmón verde del mundo, en una actitud que uno no entiende cuál es el propósito, porque aquí no estamos hablando en este momento si vamos a discutir si es que el señor Bolsonaro tiene antecedentes muy particulares respecto de que esto no es cambio climático, de que esto no es calentamiento global, porque él tiene acceso, ¿no es cierto?, probablemente a una información privilegiada que el resto de la comunidad internacional pareciera ser que no tiene, y los científicos del mundo por de pronto, que hacen pensar que todo esto es un invento de los sectores izquierdistas, de las ONG o como se llame. Lo que me preocupa a mí es que justamente se constituye un gobierno al lado de nosotros, en una región que está siendo afectada, y nosotros como Chile, ojo con esto, lo hablábamos más temprano con una experta de la Fundación Chile, experta en el tema hídrico, y decía, oye, nosotros, fíjense este dato, es que es muy relevante, nosotros aportamos el 0,25% de emisiones de gases con efecto invernadero, CO2, y sin embargo somos uno de los países del mundo que estamos teniendo la mayor afectación. Entonces, hasta hace rato ya, que lo que pasa con el vecino, que lo que pasa en un continente mucho más lejano como África, o lo que pasa, ¿no es cierto?, qué sé yo, en otras regiones, deja de afectarnos, nos está afectando directamente. Tú lo dijiste también en la mañana. Todo lo que nos está pasando hoy día en cambio climático no lo vamos a detener en la medida que todos contribuyamos a un cambio real. Entonces, ¿cómo no va a ser preocupante tener a este personaje a cargo de uno de los países más grandes de la región en términos simplemente de hectáreas? Oye, anécdota entre medio, pero supieron que hasta hospitalizaron a tu ministro Salles, pues, de Medio Ambiente. Tuvo una crisis de un malestar y lo hospitalizaron anoche, esta madrugada. No sé qué le pasó, pero después de mandarse esos dichos, estaba internado, no hay mayores detalles. Pero espérame, para cerrar mi punto, ¿no te parece, o sea, no les parece que es aterrador que nuestro destino regional, estoy hablando simplemente América Latina, ni quiero pensar lo que significa tener a un Donald Trump en Estados Unidos? ¿No les parece aterrador que un personaje como Bolsonaro sea hoy el que domina los destinos? Que afortunadamente, dicho sea de paso, yo decía más temprano que bueno que hay una cierta capacidad dentro del pueblo brasileño de ponderar la acción de este señor, cuando hoy en las encuestas su desaprobación, precisamente por el mal manejo que ha tenido en esta crisis de la Amazonía, lo lleva a una desaprobación del 57,5% y de una desaprobación del 53,7% y de una aprobación del 41%. Entonces, interesante esto, porque quiere decir que la gente también está despertando a esta supuesta maravilla que significaba pasar del PT a este señor. Sí, lo decíamos, está saliendo el foco de Bolsonaro, pero eso no significa que no tenga responsabilidad, porque aparte del negacionismo, él es como un mini-me de Trump, a escala. Lo ha seguido en todas sus declaraciones. Cuando decía, quiero hacer Estados Unidos grande de nuevo, él decía, yo también quiero a Brasil hacerlo grande de nuevo. Me voy a salir del Acuerdo de París, yo también me voy a salir del Acuerdo de París. Y así, pero eso no se queda solamente en declaraciones. O sea, su política depredadora del medio ambiente se ha concretado en nombramientos de ministros que han tenido participación, precisamente que han contribuido al avance de la agroindustria en el Amazonas. Pero lo decíamos en el sentido de que se sale el foco porque el problema es mucho mayor, es más grande en Bolivia, más grande todavía en África. Y a propósito de lo que decía Mirna y Ulrike Broschek, que entrevistamos hoy día en la mañana, y decía, bueno, nosotros somos... De Fundación Chile. Claro, producimos muy poco CO2 y somos uno de los países que más efectos tiene. Y yo creo que quien encarna ese drama
y apel. Sí. Y el alcalde entregó hoy día datos y testimonios que son realmente dramáticos. Estremecedores además porque está clamando por ayuda, y por ayuda que no solo sea recursos, la clásica reclamor de los para alcaldes. trasladar a los animales, o sea, ayuda inmediata. Claro, eso por una parte, o sea, camiones y plata para poder sacar a los animales y llevar donde haya pasto, así de dramático. O que vengan científicos a enseñarnos cómo tratar mejor, cómo lidiar con el agua. Ahí hay un llamado interesante también. Hay una crónica que habla con respecto al tema de los animales también en esas zonas, que muchos de los de quienes en el fondo poseen estos animales definitivamente, en algunos casos los tienen que sacrificar, en otros definitivamente los están soltando nomás, para ver si es que ellos pueden de alguna manera encontrar algún tipo de alimento, pero lo que sucede es que muchos, por tratar de trepar a algunos lugares, mueren, también caen y mueren. Entonces, por centenares, por centenares, porque los que no mueren de deshidratado, los que, por ejemplo, la cantidad de abortos en el ganado caprino es impresionante, y los que nacen tampoco tienen leche. O sea, es realmente dramático, tanto así que el alcalde está llamando a que por favor le pasen camiones para sacar a todos los animales y llevárselos al sur. Ahora, construir también, como uno va construyendo el mundo sobre el bien y el mal, clásico, ¿no? Y finalmente también estamos donde todos los países que ahora quieren ayudar también a la Amazonía, darle dinero, han hecho lo suyo en la depredación del mundo, pues. O sea, digamos, o sea, cómo finalmente la dinámica siempre tiende a poner un malo. Esa retórica compensatoria no tiene ningún sentido en este minuto. No es que tenga en este minuto ya. Lo que te quiero decir es que no es Bolsonaro el único, y aquí voy a ocupar el comillas, malo de esta película. O sea, efectivamente aquí ha habido durante las últimas décadas, estamos incluidos todos, una comunidad internacional por completo que de alguna manera no ha hecho los cambios que hay que hacer. Obama no era mejor en términos de cuántas emisiones se hacían o no en Estados Unidos. Efectivamente, sin Estados Unidos, sin India y sin la China, estamos liquidados también. Entonces, la verdad es que esto es como que me llama la atención, como si nos estábamos pegando todos con un palo en la cabeza, estamos todos como aterrados, y esto lleva décadas de cómo estamos llevando el planeta. Sí. O sea, claro, pero no olvidemos que Obama sí participa de la firma del Acuerdo de París. Lo que pasa es que sí, estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero los líderes tienen una responsabilidad también, y él asumió una responsabilidad en tal sentido, responsabilidad que fue arrasada una vez que llega Donald Trump y se sale del Acuerdo de París. Porque eso también es parte, ¿no es cierto? O sea, lo que hacen tus pueblos y lo que hacen tus empresas y lo que hacen tus ciudadanos, ¿no es cierto? Es una cosa, y lo que hace el líder es otra. ¿Y qué hace este líder hoy, Donald Trump? Salirse ni más ni menos del Acuerdo de París, que establece una serie de compromisos. No estoy diciendo sí sé lo que dice. Lo que pasa es que quiero relevar el hecho de que, a pesar de todo, Obama por lo menos entiende que si esto no se organiza, si el mundo no se organiza en una cooperación completa, vamos todos al despeñadero, unos antes, otros después. Los primeros que van al despeñadero, perdona Mauricio para cerrar, son los pobres, los que siempre van a sufrir, que frente a cualquier crisis, los primeros son los que primeros pagan, ¿no es cierto? Los costos son los más pobres, y de ahí hasta el último, porque este planeta lo habitamos todos. Entonces, la ciencia ficción, todas estas películas terribles, pareciera ser que son mucho más cercanas a lo que nos imaginamos. Claramente Obama tenía otra impronta que la que tiene Trump. Lo que pasa es que Estados Unidos no dio. Yo entiendo que tú a eso te refieres, Andrea. No logró dar un giro en Estados Unidos. Claro, pues. Ahora, y fíjense ustedes, para matizar también, a propósito que no solo es Bolsonaro, a Putin se le están quemando 7 millones de hectáreas hoy en Siberia. Claro. Lleva 2 meses ardiendo los bosques cercanos al Ártico, en Siberia, y no la estepa, sino que bosques en Siberia. Siberia también es una zona verde de un respiradero del mundo. Y ahí van 7 millones de hectáreas quemadas. Todos los días dicen, mire, hoy día apagamos 200 incendios y estallaron otros 500 por otro lado. Es incontrolable en unas zonas despobladas extensísimas, con enormes dificultades. No lo está informando la prensa occidental enemiga de Putin, lo está informando la agencia Sputnik de los rusos. Claro. Hoy mismo, salió hace 17 horas la información. Mauricio, vamos al contacto con Manuel Palominos, porque habló el presidente Sebastián Piñera precisamente tras su reunión con Jair Bolsonaro. Manu, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mirna? Saludo también ahí a todo el panel, y precisamente habló el presidente Sebastián Piñera de esta reunión con Jair Bolsonaro, donde le entregó su completo respaldo respecto a la gestión que ha realizado Jair Bolsonaro y el manejo de las colaboraciones, las ayudas y todo esto en medio de las polémicas que ustedes ya estaban conversando. Fue una reunión evidentemente para hablar respecto a la situación de los incendios en la Amazonía, y Jair Bolsonaro, a través
desde un comunicado también reconocía el rol importante del presidente Piñera durante la cumbre del G7 y especialmente la dimensión de promover los aportes bilaterales en materia ambiental. Dijo el presidente Sebastián Piñera que todas las ayudas son bienvenidas, pero tal cual como había dicho Jair Bolsonaro, hay que respetar la soberanía de Brasil. Esto dijo el presidente Sebastián Piñera luego de reunirse con Jair Bolsonaro. La Amazonia de Brasil está bajo soberanía brasilera y eso hay que reconocerlo y respetarlo siempre. Pero también es cierto que muchos países quieren colaborar con un país amigo y hermano como Brasil y por lo tanto Chile está muy contento de poder colaborar y de poder organizar la colaboración de otros países que también quieran aportar, pero siempre respetando la soberanía de Brasil y también respetando al presidente de Brasil. Ahí estaban entonces las palabras del presidente Sebastián Piñera, que pide respeto para el presidente Jair Bolsonaro. Ahora la agenda: venía viajando desde Portugal luego de participar del G7, luego una visita oficial a ese país y su escala en Brasil, a Paraguay, para reunirse con el presidente de Paraguay, precisamente Mario. Sí, ahí se nos interrumpió Manu Palominos. Gracias, de todos modos nos queda claro. Está pasando entonces a Asunción, Paraguay, después de visitar a Bolsonaro en Brasil. No está contemplado Evo Morales, aparentemente. Reivindicando el tema de la soberanía, el argumento, claro, de Bolsonaro. Sí, son guiños, ya le ha dado varios guiños, sí, varios guiños a Bolsonaro. Bueno, recordemos también que el presidente Jair Bolsonaro recibió el apoyo de Donald Trump por Twitter, un apoyo bastante robusto, es decir, que se están haciendo bien las cosas, que él está haciendo bien las cosas, que tiene el apoyo de Estados Unidos, su pueblo y Jair Bolsonaro. Otra de las cosas interesantes que hablamos con la periodista en Brasil, dice que una de las razones por las cuales Jair Bolsonaro se estaría también allanando a recibir los fondos internacionales es porque después de una reunión con los gobernadores de la zona de la Amazonía, parece que ellos que ya han recibido fondos internacionales contra la deforestación y para colaborar con eso, le habrían explicado al presidente cómo funcionan estos fondos, que efectivamente el manejo de estos es del Brasil, o sea, tú manejas sus fondos, pero por supuesto con ciertas, digamos, objetivos en los cuales se te dan esos fondos, pero al parecer esa reunión habría colaborado para que él también se allanara a recibir estos 20 millones de dólares. Bueno, fue primero Cúcuta y ahora la Amazonía.